Muy buenos días, el tema de hoy es superando obstáculos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Superando obstáculos. Encontramos en la palabra que el Señor nos enseña que nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero cuando yo leí esta palabra que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta palabra en Romanos 8, que nada nos podrá separar del amor de Cristo, Él nos da unas especificaciones acá, que nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni enfermedad, nada nos podrá separar. Pero es cuando usted y yo realmente tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, no en los obstáculos, no en los problemas, no en la adversidad, no en las dificultades. Es cuando realmente tenemos puesta la confianza en el Señor. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y precisamente el tema hoy, superando obstáculos, es precisamente qué obstáculos está pasando usted en su vida. De pronto alguna enfermedad, algún divorcio, algún engaño, alguna traición, alguna crisis económica, crisis matrimonial, la pérdida de algún familiar. De pronto se encuentra hospitalizado, de pronto un hijo en las drogas, de pronto una deuda que no ha podido cancelar. ¿Qué es lo que lo agobia a usted, que ese obstáculo lo tiene inseguro, inconstante, inestable y como que sus pensamientos lo frustran y como que no le da paz? Pero ¿por qué el tema superando obstáculos? Y es precisamente porque los obstáculos obstruyen el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero no quiere decir que ese obstáculo sea una barrera para continuar en los caminos del Señor. Al contrario, esos obstáculos es para demostrar la gloria de Dios a través de los obstáculos que el Señor nos puede quitar. Siempre y cuando usted y yo quitemos la mirada del obstáculo y pongamos la mirada en el Señor. Y cuando ponemos la mirada en el Señor, automáticamente el Señor nos da claridad y entendimiento cómo podemos obrar y actuar dependiendo del obstáculo que se nos presente. Ya que mediante la confianza en el Señor, pero también esa conexión a través de la oración, pero también mediante el conocimiento y la lectura de la palabra, pero también obediencia en la palabra. De pronto el Señor le habló a usted que no se metiera en negocios, no hiciera alianzas con personas y conversas, no se metiera en esa relación. De pronto le habló: ore por su hijo, ore por su esposo, ore por esa persona, no se meta con esa persona. Y como que usted hizo caso omiso. Y precisamente se le vienen esos obstáculos en que usted dice: ¿y ahora cómo salgo de esta? ¿Cómo voy a evitar esas circunstancias, ese problema? Y aquí la circunstancia es cómo podemos nosotros superar cualquier obstáculo que se nos presente. Ya que encontramos en la palabra que el Señor Jesús venció todo a través de la cruz de Calvario. Venció todo, ¿por qué? Porque Él va delante de nosotros. Él ya venció a través de la cruz de Calvario. Por eso Él mismo lo dijo: ven, confiad porque yo he vencido. El Señor Jesús ya venció. Y Él mismo nos da las herramientas cómo podemos vencer. Es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Y es en el nombre de Jesús que venceremos cualquier obstáculo, cualquier barrera que se nos llegue a presentar. Y ahí es donde encontramos el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Cómo usted y yo podemos obrar y actuar para poder superar cualquier obstáculo. Un obstáculo de pronto en sus pensamientos. De pronto usted no se levanta como con el mejor ánimo y como que viene la frustración, la inseguridad, el temor, la ansiedad, la depresión. ¿Será que sí voy a salir de esta? ¿Será que voy a salir de esto? ¿Será que ahora en fin de año voy a lograr las metas, los objetivos? ¿Será que podré salir victorioso o victoriosa en este proceso? Y cuando hablamos de superando obstáculos, es que el Señor es el que le da la victoria en todo. Y Él mismo lo habla a través de la palabra. Nos enseña cómo podremos obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos enseña en la luz de las Escrituras, y podemos salir bien librados dependiendo si nosotros dependemos del Señor o dependemos de lo que usted y yo pensamos o creemos. Por eso cuando el Señor dijo en Mateo 11:28, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero es cuando podemos descansar en su presencia. Pero muchos no les gusta el siguiente versículo que dice. Por eso en el 29 y el 30 de este capítulo 11 de Mateo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuánto les gusta cargar esa carga que lleva muchos años? Dices que este matrimonio es una carga, este esposo es una carga, esta esposa es una carga, estos hijos son una carga, llevar el hogar es una carga, llevar esta familia es una carga, llevar este negocio es una carga, llevar el liderazgo es una carga, llevar el ministerio es una carga. No. Cuando usted y yo realmente, dice el Señor, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, es cuando realmente
obramos en Él, actuamos en Él, pero hacemos lo que Él nos manda y nos dice. Entonces Él se encargará de esa carga que usted y yo nos es difícil cargar, porque por eso le digo, Él todas esas cargas se las llevó en la cruz del Calvario, por eso lo habla con toda la autoridad y criterio el Señor Jesús, que Él toda la carga la lleva. Por eso Él mismo le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es poder descansar en Él. Pero Señor, yo te entrego esta carga, quiero llevar tu carga, porque tu carga es ligera, es fácil, es suave, liviana para mí. Llévame, ayúdame a llevar esa carga, Señor, para yo poder vivir con total libertad y pueda superar todos los obstáculos que se me presenten, pero eso en tu presencia. Es porque yo decidí llevar tu carga, que es suave y ligera, y tú superarás todos los obstáculos que se me presenten en la vida y me darás la victoria y la conquista en todo. Y viene el Señor y nos da esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento para saber actuar acorde a cada circunstancia, cada situación que se nos presente, siempre y cuando usted y yo entremos a buscar esa dependencia del Señor y que le entreguemos toda la carga. Por eso el Señor mismo lo enseñó a través de sus discípulos, como el Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es una instrucción que el Señor le daba a sus discípulos, que guardaran todas las cosas que os he enseñado. ¿Qué le ha enseñado el Señor a usted en su palabra? Que se cargue, se angustie, se estrese, se llene de enfermedad, de estrés, de zozobra y de incertidumbre por el problema, la dificultad, lo que está pasando, lo que está viviendo. No, mire que el Señor les dijo a sus discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero ¿será que usted sabe cuáles son las cosas? ¿Será que usted ha leído la palabra? ¿Será que en algún momento usted coge la Biblia para mirar cuál es el plan que Dios tiene para su vida? ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo debe ejecutar? ¿Cómo debe hablar? Acorde a lo que el Señor le enseña en la palabra. ¿O de pronto usted es de las personas que todavía se basa en sus propios razonamientos, en sus propias estructuras, sus propios conocimientos, y como que hace y toma decisiones basado en lo que usted piensa, lo que usted cree o lo que le dicen los demás? De pronto alguien cercano a usted haga esto, haga lo otro, y usted termina haciéndolo y termina metido o enfrascado en un conflicto, en un problema, en el cual busca la manera cómo salir de esa situación, porque aceptó consejos de otras personas. Bueno, fue a la parte más importante, a la oración y a la palabra, para que el Señor nos dé la respuesta. Por eso cuando el Señor les decía enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra. Entonces precisamente cuando realmente buscamos al Señor y guardamos todas las cosas que nos ha enseñado, cuando le hablaba a usted de que no podemos hacer uniones con inconversos, dice que comunión tiene la luz con las tinieblas, y es precisamente cuando hacemos alianzas con personas que no están en los caminos del Señor, que sí le pintaron muy buen negocio, le pintaron muy buena relación, le pintaron muy buenas estrategias, y usted se dejó deslumbrar y usted se metió en esa alianza, en esa sociedad, en esa relación que no le convenía. Pero como le creyó a la persona y nunca fue a la oración, nunca pidió una palabra, resulta enfrascado y ahora está mirando cómo superar esos obstáculos en que usted mismo se enfrascó, y que pronto le echa la culpa a otras personas, porque como nadie me ayudó, nadie me vio, todos me vieron en el problema, pero nadie me dijo nada siquiera. Pero cuando consultó, nunca consultó. Por eso encontramos siempre el mejor ejemplo en el Señor Jesucristo, que nunca tomó decisiones basadas en su conocimiento, en su sabiduría. Inclusive, siendo el Hijo de Dios, Él mismo se apartaba a lugares desérticos, dice la palabra. Dice que de madrugada inclusive hablaba con Dios, buscaba al Señor, buscaba la presencia del Señor para tomar decisiones, pero también para hablarle a sus discípulos, también para hablarle a la muchedumbre, para hablarle al pueblo. Él buscaba cómo guiar y orientar, pero también cómo enseñar, cómo instruir, cómo formar, cómo poder hacer libre a muchos. Y era precisamente con esa comunión que tenía con el Padre. Por eso el Señor Jesús mismo dijo: el Padre y yo uno somos. El uno y yo somos el Padre. Lo que yo hablo no son mis palabras, son las palabras del Padre. Lo que ustedes ven no es lo mío, es del Padre. O sea, Él siempre le dio la gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque tenía una dependencia total del Padre. Mi pregunta es, los obstáculos que usted está intentando superar, ¿de quién es la dependencia? ¿Del obstáculo? ¿Del problema? ¿Del amigo? ¿De la amiga? ¿Del esposo? ¿De su hijo? ¿Un familiar? ¿De un negocio? ¿Un proyecto? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿En el obstáculo? ¿La persona que lo metió a usted en ese problema que usted se dejó meter? ¿O de pronto usted está buscando la salida de ese obstáculo, pero ya en la presencia del Señor? Pero también el Señor nos da la salida para cualquier obstáculo que se nos presente, pero también no volver a involucrarnos y meternos en ese problema. Y es ahí donde viene el Señor y nos enseña cómo usted y yo podemos tomar decisiones sabias. Esas decisiones sabias tienen que ser basadas en la palabra, pero también en la oración. No podemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones o por el que nos dijo. Por eso lo que dice el mismo Señor a través de Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. De pronto usted dirá: pero con ese problema, ¿qué voy a pensar yo en eso? ¿Qué voy a pensar? Estoy buscando la solución. ¿Yo qué voy a pensar en algo bueno? Y es precisamente por eso.
porque no pensó en eso antes, sino pensó en enfrascarse en el problema y por eso está mirando cómo superar ese obstáculo. Por eso aquí lo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vaya a la oración, eso lo habla el Señor. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensar. Y es donde encontramos respuesta, que el Señor nos lleva a pensar en cosas nuevas, que nos transforma la mente, el corazón, los pensamientos, las decisiones, y podemos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, y el mismo Señor nos llevará a superar cualquier obstáculo. Hoy le pido al Señor que le dé claridad, entendimiento, luz de las Escrituras, y le dé la carácter, la firmeza y la convicción en Cristo Jesús.